Muy buenos días, estimadas, estimados. Bienvenidos a la clase número 3, correspondiente a números racionales 1. En esta ocasión veremos la materia de clasificación de fracciones, decimales, fracciones equivalentes y orden en los racionales. El objetivo de esta clase es conocer, comprender y aplicar propiedades de los números racionales en ejercicios y problemas. Vamos allá. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que los números racionales vienen siendo un conjunto que se denota por el símbolo Q, en donde los elementos de Q van a ser de la forma A sobre B, tal que A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, conjunto que estuvimos trabajando en la clase anterior. Súper importante destacar que el B, que viene siendo el elemento que está abajo en la fracción, tiene que ser un valor distinto de 0, puesto que la división por 0 no se puede dar. La utilidad de los números racionales viene siendo la representación de partes de algo, es decir, números que no vendrían siendo enteros. Fracción y clasificación. Una fracción es un número que representa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. Súper importante destacar de esta definición es que cuando nosotros hablamos de una fracción, por ejemplo, 2 quintos, ese quinto que está en el denominador representa la cantidad de partes en la que se divide el entero, y de estas partes nosotros seleccionamos 2. Estas 5 partes, como dice la definición, son totalmente iguales. Entonces aquí podemos ver las partes de una fracción, el numerador, que viene siendo el elemento de arriba, el denominador, que viene siendo el elemento de abajo. Recuerden lo que dije, el numerador identifica la cantidad de partes que se seleccionan del denominador, y el denominador identifica el número de partes en cual se divide el entero. Cuando nosotros hablamos de entero, no necesariamente estamos hablando de un único elemento, sino que también podemos referirnos a un grupo. En la clasificación de fracciones vamos a tener dos tipos de fracciones: la fracción propia, que es esta de aquí, en donde en esta nosotros podemos ver que el numerador, que viene siendo el número de arriba, es más pequeño, ¿no es cierto?, que el denominador. De esta forma nosotros podemos clasificar esta fracción como propia. En este caso de acá nosotros tenemos la fracción impropia, en donde podemos ver que el numerador es más grande que el denominador. La fracción impropia tiene otro tipo de escritura, otra forma de escritura, que viene siendo el número mixto, y vamos a aprender a trabajarlo. Aquí, ojo, cosas importantes con respecto a las fracciones. Al entero se le puede llamar todo, ya dependiendo del tipo de ejercicio. Como les dije, de repente si yo estoy hablando de un ejercicio en donde me refiero a un todo, como una torta, ¿no es cierto?, entonces está bien. También le puedo llamar entero porque me refiero a una torta, pero si mi entero viene siendo un grupo de personas, para que no exista la confusión como entero refiriéndose a un grupo, podemos ocupar el todo, y en algunos ejercicios se suele utilizar como el todo. El denominador indica en cuántas partes se divide el entero o el todo, y estas se suelen decir particiones. Las particiones van a ser iguales, ¿sí? Así que atentos con esa información. Número mixto. El número mixto o fracción impropia, ¿no es cierto?, que viene siendo una forma de escribir una fracción impropia, viene siendo otra forma de representar a esta fracción impropia, y se compone de una parte entera y una parte fraccionaria. En este caso, lo que nosotros más vamos a trabajar viene siendo la transformación de número mixto a fracción y de fracción a número mixto. En el caso en que nosotros queramos transformar de número mixto a fracción, tenemos que entender que el denominador, que viene siendo este 5, se va a multiplicar por el entero, y el resultado de eso se va a sumar con el numerador. 5 por 2, 10, más 1, 11. Entonces esto sería igual a 11, y conservo el 5 como denominador. Ahora, ¿cómo tendría que hacerlo al revés? Por ejemplo, si yo tuviera el 11 quintos y quisiera pasarlo a fracción impropia, tendría que hacer una división. Hay formas y formas de hacerlo, pero lo más fácil viene siendo hacer una división. Entonces vamos a tomar el 11, lo vamos a dividir por 5. 5, ¿cuántas veces cabe en 11? 2 veces. 2 por 5, 10, a 11, 1. Entonces, este 2 de aquí representa el 2 enteros, este 1 representa el numerador de la fracción, y este 5 sigue siendo el denominador. 2 enteros, un quinto.
Aquí tenemos algunos ejercicios que vamos a trabajar a continuación de transformación de número mixto a fracción o viceversa. Comencemos. Entonces acá tengo esta fracción que dice 3 enteros 1/5, 5 por 3, 15, más 1, 16. Y conservo el denominador que es 5. Acá lo mismo. 5 por 4, 20 y 1, 21. Y conservo el 5. Acá, cuidado. El error que la mayoría de los alumnos cometen cuando transforman este número mixto, que es un número mixto negativo, es multiplicar 5 por menos 7. 5 por menos 7, ya eso es un error. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es transformar este número mixto sin tomar en cuenta este negativo y luego al final consideramos la fracción resultante como negativa. Entonces, transformo este número mixto de forma normal. 5 por 7, 35. 35 más 1, 36. Y conservo el denominador que es 5. Pero como este número mixto completo era negativo, aquí yo considero el signo negativo que le corresponde a la fracción. Acá, 16 sobre 3. Entonces podemos hacer la división aparte. 16 dividido en 3. 3 por 5, 15. A 16, 1. Entonces esto sería 5 enteros, 1 tercio. Lo mismo acá. Hagamos el 17 dividido en 2. 2 por 8, 16 a 17, 1. Entonces esto sería 8 enteros, 1 medios. Acá fíjense que tengo una fracción negativa. Voy a transformar primero la fracción impropia en número mixto y ya cuando el número mixto esté transformado voy a considerar el negativo. 21 dividido en 5. 5 por 4, 20. A 21, 1. Entonces esto sería 4 enteros, 1/5. Pero como la fracción impropia era negativa, entonces el número mixto se considera negativo. Bien, pasemos a lo siguiente. Vamos allá. Ahora vamos a trabajar los decimales. Los decimales, a diferencia de los números fraccionarios, no se escriben como cociente, no se escriben como una división, no se escriben como una torre de dos elementos, sino que se escriben como una aproximación del valor fraccionario. Nosotros vamos a ver que existen distintos tipos de decimales y muchas veces vamos a tener que transformar esos decimales a fracción. Por lo tanto, vamos a ver cómo transformar cada tipo de decimal en su fracción correspondiente. Entonces, vamos viendo por tipo. El primer tipo de decimal que nosotros vamos a ver hoy viene siendo el decimal finito. Ustedes pueden ver que este número decimal de acá tiene 1, 2, 3 decimales y no tiene más. Este es el hecho que nosotros tenemos que ver para poder discernir que este decimal viene siendo un decimal finito. Solamente tengo una cantidad finita de decimales. Y como dice acá, para poder transformar un decimal finito a fracción, vamos a escribir el número sin coma. Si yo quito esta coma, me quedaría 0031, es decir, 31. Y ese 31 se va a dividir por una potencia de 10, que las potencias de 10 serían 10, 100, 1000, 10.000, etc. Que tenga tantos ceros como decimales tenga mi decimal finito. Como ustedes pueden ver, yo resalté la cantidad de decimales en este decimal finito, que son 3. Por lo tanto, este 31 lo vamos a dividir por una potencia de 10 que tenga 3 decimales, es decir, el 1000. Si esto se pudiera simplificar, lo hacemos, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer porque no se puede. Ahora tú. Entonces, rápidamente, coloca pausa, hace transformación de decimal y enseguida lo transformamos juntos. Bien, entonces ya tú deberías haber transformado este decimal, haber reconocido que es finito, puesto que después de la coma solamente tiene 2 decimales y no tiene periodo. Cuando un decimal tiene periodo se le va a ver una rayita aquí encima o una rayita a toda la parte decimal. Eso va a hacer que sea un decimal infinito. En este caso, solamente tengo un decimal finito, por lo cual voy a aplicar la idea anterior. Voy a quitar la coma, me va a quedar 102. Y voy a dividir por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como decimales tenga este de acá, es decir, 2. Por lo tanto, sería un 100. Yo esto puedo simplificarlo, pero no lo voy a hacer porque más adelante vamos a ver la simplificación.
Aquí vamos a ya entrar en el decimal infinito. El decimal infinito va a dividirse en dos tipos. Voy a tener el decimal infinito periódico y voy a tener el decimal infinito semiperiódico. Vamos a hablar de esa clasificación más adelante. De momento, lo que necesito que entiendas es que el decimal infinito tiene elementos, ¿ya? Tiene elementos. ¿Qué elementos tiene? Aquí los podemos ver. Por ejemplo, tiene el 1, que es la parte entera, y el 534 viene siendo la parte decimal. Eso ya lo sabemos. Ahora, el antiperiodo es todo lo que no es periodo. En este caso, el periodo es 34, porque como dije en delante, tiene una rayita encima. Entonces, 34 es periodo y todo lo que no es periodo se conoce como antiperiodo, es decir, el 1 y el 5. Pero ojo, el antiperiodo se considera sin la coma decimal. Por lo tanto, este 1 y este 5, en vez de considerarlo 1,5, lo voy a considerar como 15. El periodo es 34, porque es lo que está bajo la rayita, y también vamos a tener decimales no periódicos. Este 5, moradito de aquí, ¿no es cierto?, es un decimal no periódico. ¿Por qué? Porque es decimal, pero no es parte del periodo, por lo tanto, se le llama decimal no periódico. Habiendo identificadas las partes, ¿no es cierto?, ya podemos pasar a ver los tipos de decimales infinitos. Entonces, el decimal semiperiódico. El decimal semiperiódico es como el que vimos en el ejemplo recién, que es el mismo que vamos a utilizar ahora, y se dice que es semiperiódico porque no toda la parte decimal es periodo. Si ustedes se dan cuenta, aquí la parte decimal es el 534, pero del 534 solamente 34 es periodo. Esto hace que nosotros llamemos a este tipo de decimal como semiperiódico. Entonces, ¿cómo le hacemos para transformarlo en fracción? Escribimos el decimal sin coma y sin línea de periodo. Si le quito la coma y le quito la línea de periodo, me queda el 1534. A 1534 le voy a restar todo lo que viene siendo el antiperiodo. El antiperiodo es todo lo que no es periodo, es decir, el 15. Voy a dividir, escuchen bien, por tantos 9 como decimales haya en el periodo. En este caso, en mi periodo tengo un 34. Tengo dos decimales periódicos, por lo tanto voy a dividir por dos 9. Y voy a colocar tantos ceros como decimales no periódicos haya. En este caso hay un único decimal no periódico que sería el 5, por lo tanto va un solo cero. Y aquí yo tendría que restar 1534 menos 15 sería 1519 y el 990 queda acá explícito. Ahora, ¿esto se podría simplificar? Si no, no lo sabemos, simplemente lo vamos a dejar acá, porque el objetivo de este momento de la clase no viene siendo simplificar, sino que viene siendo transformar de decimal a fracción. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo para que tú resuelvas. Entonces, ahora pausa el video, resuélvelo tú y luego lo resolvemos juntos. Cambio y fuera. Bien, entonces, ahora pausa el video, resuélvelo tú y enseguida lo resolvemos juntos. Cambio y fuera. Bien, entonces ya pasó el tiempo. Lo que tenemos que hacer a continuación es transformar esto. Reconozcámoslo primero. Este viene siendo un decimal semiperiódico porque de su parte decimal, que es el 21, solamente el 1 es periodo y el 2 no lo es. Tiene que ser completamente periodo la parte decimal para decir que es periódico. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es escribir el número tal como está, sin comas y sin rayas, que me quedaría el 121. A 121 le vamos a restar el antiperiodo, que el antiperiodo viene siendo el 12. Entonces sería 121 menos 12 y vamos a dividir por tantos 9 como decimales hay en el periodo. En el periodo hay un único número, por lo tanto hay un único 9. Y vamos a colocar tantos ceros como decimales no periódicos y este tiene un único decimal no periódico que sería el 2. Por lo tanto, iría un 0 acá. Ahora, nosotros restamos arriba 121 menos 12, lo cual me da como resultado 109 y conservamos el 90 como denominador. Terminamos ese ejercicio. A continuación vamos a ver el decimal periódico. El decimal periódico es muy similar al decimal semiperiódico. La única diferencia es que el decimal periódico no tiene decimales que sean no periódicos. Si se dan cuenta, toda la parte decimal es periodo. Entonces aquí me queda un 34. Ahora, la forma en que se transforma viene siendo muy similar a la anterior.
Tomamos el número, le quitamos la coma, le quitamos la línea de periodo y me queda el 1234. A 1234 le voy a restar todo lo que sea antiperiodo. En este caso, el antiperiodo es la parte entera. ¿Por qué? Porque no tiene decimales que no sean periódicos. Así que solamente nosotros restamos el 12 y vamos a dividir por tantos 9 como decimales hay en el periodo. Como en el periodo hay dos números, entonces vas dos 9. Además, también hay que recordar que cuando existen decimales no periódicos, como el 5 en el ejercicio anterior, entonces nosotros tenemos que colocar ceros por esos decimales que no son periódicos, pero no es el caso acá. No existen decimales no periódicos. Por lo tanto, no coloco ningún cero. Entonces, 1234 menos 12 es igual a 1222 dividido en 99. Entonces, ahora vas a trabajar este tool, para lo cual vas a tener que pausar y nos vemos en un ratito más. Cambio fuera. Bien, entonces tomamos el número que sería 301, le vamos a restar el antiperiodo que sería 3, ¿no es cierto? Y vamos a dividir por tantos 9 como decimales hay en el periodo, es decir, 2 9. Entonces, ahora tenemos que restar el 301 con 3, lo cual me da como resultado 298 dividido en el 99. Y eso viene siendo lo que nosotros tenemos que hacer para transformar decimal a fracción. Entonces ahora vamos a hacer ejercicios. Ojo, la calculadora Casio, la recomendada para este curso, viene siendo una calculadora súper útil en este tipo de situación porque te permite calcular decimales a fracción sin necesidad de hacer todo lo que nosotros hemos visto recién. El tema está en que en el examen que ustedes van a rendir, ahí ustedes pueden ocupar calculadora. En el examen libre usted puede ocupar calculadora, por lo tanto, ocúpela. ¿Ya? El tema está en que si no tenemos la calculadora, nosotros sabemos hacerlo. Ahora, vamos identificando. Este viene siendo un decimal ¿de qué tipo? Como no tiene periodo, tiene que ser finito. Al ser finito, lo que nosotros vamos a hacer es escribir este número tal como está sin coma. Si le quito la coma, me queda 0001, es decir, 1. Y ese 1 va a dividirse por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como números decimales haya después de la coma. 1, 2, 3, es decir, 1000. Este viene siendo un decimal infinito, pero es semiperiódico. ¿Por qué sé que es semiperiódico? Es semiperiódico porque, si ustedes se dan cuenta, este decimal tiene, en su parte decimal, tiene decimales que no son periódicos como el 2 y también tiene decimales periódicos como el 1. ¿Qué hacemos en este caso? Escribimos el número sin coma y sin raya, lo cual sería el 321. Vamos a restar el antiperiodo. El periodo es 1. El antiperiodo sería el 3 con el 2, que lo escribimos sin la coma. Y todo eso lo vamos a dividir por tantos 9 como decimales periódicos haya y tantos ceros como decimales no periódicos haya. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es restar 321 con el 32, lo cual nos da como resultado 289. Y finalmente, 289 dividido en 90 sería la respuesta. ¿Qué tipo de decimal sería? Este es un decimal totalmente periódico. ¿Qué característica hace que esto sea periódico? Que todos los números que están después de la coma, es decir, la parte decimal, sea totalmente periodo. No existen decimales que no sean periódicos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo mismo anterior. Escribimos el número tal cual, sin comas y sin rayas, me quedaría un 21. Voy a restar el antiperiodo. El antiperiodo sería el 0. En el fondo no va a suceder nada a 21. Y ahora vamos a dividir por tantos 9 como decimales hay en el periodo, es decir, 2 9. Lo cual nos daría como resultado 21 dividido en 99. Este de acá, ¿qué tipo de decimal es? Es un decimal semiperiódico. Por lo tanto, escribo el número 441, resto el antiperiodo, sería 44, y voy a dividir por un 9 y por un 0. 441 menos 44 viene siendo igual a 397 y conservamos el 90. Ahora miremos este de acá. Fíjense que son muy similares, solamente que este viene siendo periódico. ¿Por qué este es periódico? Porque toda su parte decimal es periodo. Entonces sería 441 menos el antiperiodo, que sería el 4,
y divido por tantos 9 como decimales hay en el periodo, es decir, 2 nueves. Luego tenemos que restar 441 menos 4, lo cual nos da como resultado 437. 437 dividido en 99. Y finalmente llegamos al último ejercicio que, como ustedes pueden ver, no existe ningún periodo. Eso quiere decir que este es un decimal totalmente finito. ¿Y el decimal finito qué tenemos que hacerle? El decimal finito viene siendo tomar el 441 y dividirlo por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como decimales hay en el periodo. Y terminamos con la transformación de decimales a fracción. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes, cuando nosotros digamos que dos o más fracciones se consideran equivalentes entre sí, es porque representan la misma parte del todo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos que 2 tercios es equivalente con 6 novenos y si nosotros lo transformamos a su forma decimal, o sea, si tomamos esto y lo dividimos o lo metemos en la calculadora y llegamos a su parte decimal, nos vamos a dar cuenta que 2 tercios es 0,6 periódicos y que 6 novenos también es 0,6 periódicos. Ahora, nosotros podemos visualizar el dibujo de 2 tercios en donde podemos ver el entero dividido en 3 partes, del cual se seleccionan solamente 2. Y en cambio el otro podemos ver el entero dividido en 9 partes, del cual se seleccionan 6. Pero si ustedes pueden dar cuenta, las partes seleccionadas en 6 novenos representan la misma parte seleccionada en 2 tercios, la parte rosada, ¿no es cierto? Nosotros vamos a trabajar en fracciones equivalentes lo que se conoce como amplificación y simplificación. ¿Qué sería la amplificación? La amplificación consiste en multiplicar tanto el numerador como el denominador por un mismo número, obteniendo de esta forma una fracción equivalente. Ejemplo, dada la fracción 2 tercios, amplifíquela por 2 y por 5. Entonces eso lo vamos a hacer nosotros, vamos a amplificar por 2, eso quiere decir que aquí multiplicamos por 2 el numerador y el denominador y obtenemos 4 sextos. Acá nosotros vamos a amplificar por 5 y obtenemos el 10 quinceavos. Entonces, 2 tercios, 4 sextos y 10 quinceavos son fracciones equivalentes. Por otro lado, la otra forma en que nosotros vamos a encontrar fracciones equivalentes viene siendo la simplificación, que es el proceso contrario de la amplificación. En la amplificación multiplicamos tanto numerador como denominador por un mismo valor, mientras que en la simplificación dividimos tanto numerador como denominador por un mismo valor. Ahora, la simplificación se puede llevar a cabo en varios pasos, como por ejemplo, nosotros podemos decir 8 y 12 se pueden ambos dividir por 2. Entonces dividimos por 2 arriba y abajo. Eso nos va a dar como resultado un 4 partido en 6. Pero me doy cuenta que 4 partido en 6 puede seguir siendo dividida por 2, lo cual me va a dar como resultado un 2 partido en 3. Pero, por otro lado, nosotros, y esto sería lo ideal, ¿no es cierto?, podemos dividir por un único valor. Y ese único valor, para poder hacerlo la simplificación de una sola vez, tiene que ser el máximo común divisor entre 8 y 12. El máximo común divisor entre 8 y 12 viene siendo el número más grande que divide a 8 y a 12 a la vez. Y ese número sería 4. Entonces yo divido por 4 acá y divido por 4 acá y obtenemos lo que sería el 2 tercios. Este 2 tercios, si ustedes se dan cuenta, viene siendo una fracción que no se puede seguir simplificando, por lo cual nosotros vamos a llamar a este tipo de fracciones como fracción irreducible. Toda fracción que no se pueda seguir simplificando se conoce como fracción irreducible. Ahora, interesante notar que cuando yo hago la simplificación en varios pasos, los números por los cuales yo voy dividiendo, si se multiplicaran, ¿no es cierto?, me darían justamente este 4, que vendría siendo el máximo común divisor. Bueno, información que ya habíamos dicho, cuando ya no existen divisores en común, que puedan servir para poder realizar simplificación, entonces nosotros llamamos a esta fracción como fracción irreducible. Entonces acá tenemos algunos ejercicios que vamos a colocar. Para eso tú vas a trabajarlos de forma individual y luego vamos a trabajarlos juntos. Así que coloca pausa, ahora ya, y a trabajar. Bien, entonces ya pasó el tiempo, tú tienes estos ejercicios hechos, vamos a resolverlos juntos. Vamos allá. Entonces vamos a amplificar por 3, eso significa multiplicar arriba y abajo por el mismo valor. 2 por 3, 6, 5 por 3,
15. Amplifique por 7. Multiplicamos por 7 arriba y abajo. 1 por 7, 7. Y 3 por 7, 21. Amplifiquemos por 5. Multiplicamos por 5 arriba y abajo. 3 por 5, 15. Y 7 por 5, 35. La amplificación va a servir mucho en la suma de fracciones y va a servir mucho también en el orden de números racionales, principalmente de fracciones. Bien, entonces ahora vamos a simplificar estas fracciones, que viene siendo la segunda forma de obtener fracciones equivalentes mediante la simplificación, dividiendo arriba y abajo por un mismo valor. Vamos a buscar el máximo común divisor. Para eso simplemente te tienes que saber las tablas o las leyes de divisibilidad. Pero, ¿cuál es el número más grande que divide a 15 y a 12 a la vez? Ese número sería el 3. Entonces, 15 dividido en 3 me da 5 y 12 dividido en 3 me da 4 y 5 cuartos es una fracción irreducible. Ya no se puede seguir simplificando más. 28 y 49. 28 y 49 ambas están en la tabla del 7, así que vamos a simplificar por 7. 7 por qué me da 28? Por 4. 7 por qué me da 49? Por 7. Entonces ahí vi otra forma distinta de dividir. En vez de hacer la división directa, me pregunto, ¿qué número multiplicado por 7 me da 28 y qué número multiplicado por 7 me da 49? Es lo mismo que la división directa. Y aquí tenemos 25 dividido en 35, en donde vamos a dividir por 5, arriba y abajo. Y de esa forma vamos a obtener 25 dividido en 5 es 5. Y 35 dividido en 5 me da 7. Y aquí llegamos a estas tres fracciones que son irreducibles. Importante decir algo, que cuando uno generalmente simplifica, no coloca el dividido por 3 arriba, dividido por 3 abajo. Eso se hace cuando uno está recién comenzando a verlo. Yo estoy haciendo una retroalimentación. Entonces esto usted ya lo tiene que haber visto. Por lo tanto, lo general es tachar estos números, ¿no es cierto? Y colocar inmediatamente el 5 cuartos. Esa viene siendo la forma más común de simplificación. Vamos a pasar a lo que sería orden en Q. ¿Ya? Existen diversas formas para comparar números racionales en sus distintas formas. Y yo voy a ver dos, que viene siendo la comparación de números decimales y la comparación de fracciones. Entonces aquí vamos a ir viéndolo mediante unos ejemplos. Comparación de decimales. Aquí, súper importante esto que está escrito. Ojo, 0,2 es igual a 0,20, es igual a 0,200, es igual a 0,2000 y así. Es decir, si yo a un número decimal en la cola de decimales, en la parte derecha, agrego un 0, ese número nuevo que yo obtuve, ese decimal nuevo que yo obtuve, viene siendo igual al anterior. Entonces, esto va a ser muy utilizado para el tema del orden de números decimales. Vamos allá. Entonces, aquí tengo un ejemplo y dice, ¿qué decimal es mayor? Y aquí viene lo importante. Para poder comparar decimales, yo necesito que estos decimales tengan la misma cantidad de dígitos decimales después de la coma. Pero si ustedes se dan cuenta, este tiene 2 y este tiene 3. Así que vamos a ocupar el principio anterior. Es decir, vamos a dejar a ambos con la misma cantidad de decimales y para eso a 0,21 le voy a agregar un 0 al final. Entonces, obtendremos de la idea anterior lo siguiente. 0,210 y 0,125. Y ahora estoy en condiciones de comparar estos de acá. ¿Cuál es mayor? 210 es mayor que 125. Eso quiere decir que 0,210 o 0,21 es mayor. Este es el principio en el cual nosotros utilizamos para comparar decimales. Ahora vamos a pasar a la comparación de fracciones. Para comparar dos o más fracciones, estas deben tener el mismo denominador y vamos a comparar sus numeradores. Para esto vamos a amplificar y de esta forma igualar los denominadores. Entonces, ejemplo. Ordene de menor a mayor. Tengo 2/5, 1/2 y 2/3. Para poder igualar los denominadores, nosotros tenemos que sacar el mínimo común múltiplo entre 5, 2 y 3. Es este punto en donde nosotros ocupamos mínimo común múltiplo, lo cual vimos en la primera clase. Recuerden que el mínimo común múltiplo se ocupa mucho en Q, en la operatoria en Q, en el orden en Q. Entonces, no lo olviden, si nosotros queremos igualar denominadores entre fracciones, lo que tenemos que hacer es calcular el mínimo común múltiplo entre sus denominadores, que en este caso es 2, 3 y 5, y de esa forma llegamos al mínimo común múltiplo, que es 30.
¿Qué representa ese 30? Representa el denominador común con el cual vamos a reescribir cada una de esas fracciones originales, es decir, 2/5, 1/2 y 2/3. ¿De qué forma lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Vamos a tomar 2/5 en primer lugar, aquí está, y yo quiero que este 5 se transforme en un 30. Por lo tanto, ¿qué tengo que multiplicarle a 5 para que se transforme en 30? Por un 6. 5 por 6, 30. Pero ojo, esto es una amplificación. Yo no puedo llegar y solamente multiplicar el denominador. Así que vamos a multiplicar arriba también por 6, completando la amplificación por 6. Este 2, ¿por qué se transformaría en 30? Por un 15. Entonces amplificamos por 15. Este 3, ¿por qué se transformaría en 30? Por 10. Entonces amplificamos por 10. De esa forma vamos a obtener las siguientes fracciones, que serían 12 treintavos, 15 treintavos y 20 treintavos. Como yo quería ordenarlas de menor a mayor, me doy cuenta que las fracciones están en orden. O sea, si yo quiero escribir de menor a mayor, tendría que escribir 2/5, que sería la más pequeña, que está siendo representada por su fracción equivalente 12 treintavos. Luego tendría que escribir el 1/2, que está siendo representada por su fracción equivalente 15 treintavos. Y finalmente 2/3, que está siendo representada por su fracción equivalente 20 treintavos. Fíjense que al tener todos los denominadores iguales, nos fijamos en los numeradores. Y como 12 es más pequeño que 15 y 15 más pequeño que 20, nosotros pudimos darnos cuenta que estas fracciones ya estaban ordenadas de menor a mayor, como se pedía en el ejemplo. Y bien, entonces, como ejercitación final, vamos a trabajar estas dos situaciones que aparecen acá. Vamos a transformar a fracción en cada uno de estos casos y, si es necesario, vamos a simplificar para poder llegar a la fracción irreducible. Vamos allá. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, este viene siendo un número mixto negativo. Entonces, yo sé que voy a conservar el valor negativo, pero voy a transformar este número mixto de forma normal. 4 por 3, 12 y 1, 13. Entonces me queda 13 sobre 4 y como el número mixto es negativo, conservo el negativo. 13 es un número primo, por lo tanto no se va a poder simplificar con el 4, así que ya llegamos a su fracción irreducible. Aquí tenemos el menos 3,22. En este caso lo único que tenemos que hacer es tomar el 322 y vamos a dividirlo por una potencia de 10 que tenga dos ceros. Este es como podemos observar, es un decimal finito. Por eso coloqué esta potencia de 10. Y como la fracción es negativa, podemos conservarla. Si no se le ocurre directamente por qué valor simplificar, podemos observar y ocupar los criterios de divisibilidad. Acá ustedes pueden darse cuenta que el dígito de las unidades es par y acá el dígito de las unidades también es par. Por lo tanto, podemos dividir por 2 arriba y abajo. Entonces, si yo divido 322 por 2, voy a llegar al 161. Entonces, divido 161 y acá me quedaría el 50. Y terminamos. Una cosa importante es que la calculadora Casio 570 hace esta simplificación. Yo les voy a realizar a ustedes un video en donde vamos a poder observar todas estas cosas. Este también es un decimal finito. Por lo tanto, escribo el número tal como está sin coma, que me quedaría el 25, y voy a dividir por una potencia de 10 que tenga dos ceros, porque en la parte decimal hay dos decimales. Entonces, 25 partido en 100 se puede dividir por 25. Entonces acá yo voy a dividir por 25. Aquí se me olvidó tachar, ¿no es cierto? Aquí yo divido por 25, me da 1. Divido por 25, me da 4. Llegamos a la fracción irreducible. Acá tenemos un decimal infinito, pero es un decimal infinito semiperiódico porque tiene parte decimal que no es periodo, en este caso el 2. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Escribíamos el número tal como está, sin coma y sin raya, y restamos el antiperiodo, que en este caso es 22. Y vamos a dividir por tantos 9 como números periódicos haya, que hay uno solo, y tantos ceros como decimales no periódicos haya. Así que ahora tenemos que restar el 221 con el 22, que sería el antiperiodo, obteniendo 199. Y ese 199 vamos a poder dividirlo por 90. Ahora, ¿se podría simplificar esto? La verdad de las cosas es que no se puede. 199 viene siendo un número primo, así que no se puede simplificar.
Y finalmente llegamos a este que viene siendo un decimal periódico. Así que escribimos tal como está, que sería 3, 3, 3. Restamos el antiperiódico, que es 3, y vamos a dividir por tantos 9 como decimales periódicos haya, es decir, los 9. Entonces, 333 menos 3 es 330. Todo eso dividido en 99. Aquí, si aplicamos el criterio de divisibilidad del 3 y sumamos 3 más 3 más 0 me da 6, se puede dividir arriba por 3, 9 más 9, 18, se puede dividir por 3, por lo tanto vamos a dividir por 3 arriba y abajo. Si dividimos por 3, me va a quedar como resultado 110 dividido en 33. Así que ahí nosotros acabamos de simplificar. Ahora, ¿se podrá simplificar el 110 por 33? La verdad de las cosas es que sí, se puede dividir por 11, ¿ya? De hecho, aquí podríamos haber dividido inmediatamente por 33, pero no se me ocurrió. Así que ahora sí, si divido por 11 me quedaría un 10. Y acá podemos dividir por 11 y me queda un 3. Entonces aquí queda la fracción irreducible del 3,33 periódico. Bien, entonces terminamos esa primera parte y simplificamos al máximo cada una de las fracciones llegando a las fracciones irreducibles. Ahora lo que vamos a hacer es ordenar, ¿no es cierto?, estos grupos numéricos de menor a mayor. Para poder hacerlo voy a dejar todos los números con la misma cantidad de decimales. Si ustedes se dan cuenta, este tiene 3 decimales, este de acá también tiene 3 decimales, pero este de acá y este de acá no. Eso quiere decir que este de acá es 0,210, ¿sí? Y este de acá es lo mismo que 0,060. Entonces ahora nosotros podemos simplemente ir mirando la parte decimal, la cola decimal, e ir viendo cuál es el menor. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el menor va a estar entre 0,60 y 0,18. Tendría que ser 0,18, es decir, el primero sería 0,018. Luego vendría el 0,060. Luego vendría el 0,201, 0,201 y finalmente vendría el 0,210 que vendría siendo el decimal más grande. Entonces no lo olviden, nosotros podemos agregar ceros al final de la cola de decimales y vamos a obtener un decimal equivalente al anterior. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer, como son fracciones, es sacar el mínimo común múltiplo. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre 4, entre 6, entre 5 y entre 2. Entonces, cuando uno saca mínimo común múltiplo, siempre uno va a buscar dividir todos estos números por un mismo valor que sea distinto de 1. Entonces, no hay un número que los divida a todos, pero sí hay un número que divide a la mayoría. En este caso, la mayoría sería 4, 6 y 2. Y el número que divide a la mayoría sería 2. 4 dividido en 2, 2. 6 dividido en 2, 3. 5 dividido en 2, no se puede, bajo el 5. 2 dividido en 2, 1. Bien, sigo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ya no existe un número que divida a 2, 3 y 5, ni a la mayoría, porque son puros números primos. Por lo tanto, aquí tenemos que simplemente ir colocándolos. 2 dividido en 2, 1. 3 no divide. A 5 no divide. Y a 1 tampoco. 3 a 1 no divide. 1 a 5 no divide, a 1 no divide. Y finalmente 5, que sería 1, 1, 1 y 1. Cuando usted llega a esta fila de 1, quiere decir que terminó y ahora estoy en condiciones de multiplicar los divisores. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5 me da 60. Ese es el denominador común. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cada una de estas fracciones transformarlas en un denominador, transformarlas en fracciones que tengan denominador común 60, para luego mirar sus numeradores y poder ordenar. Entonces voy a empezar con el 3 cuartos. Entonces, 4, ¿por qué me da 60? 4 por 15 me da 60. Entonces simplificamos y llegamos a 45 partido 60. Ahora vamos a trabajar el 2 sextos. 2 sextos, 6, ¿por qué me da 60? Por 10. Entonces amplificamos por 10 y me queda un 20 partido en 60. Ahora el 3 quintos. 3 quintos amplificamos. 5, ¿por qué me da 60? 5 por 12 me da 60. Para quien se sabe las tablas. 3 por 12, 36. Y 5 por 12, 60. Y ahora me falta solamente un medio
que tendríamos que amplificar por 30, porque 2 por 30 me da 60, y me queda el 30 partido en 60. Listo, entonces ahí tengo todas estas fracciones y de esta forma nosotros podemos ordenar. Acuérdense que cuando ordenan ustedes coloquen la fracción original. Esto es simplemente para darnos cuenta. Entonces, del menor al mayor, la fracción más pequeña sería 20 sobre 60 y 20 sobre 60 es una fracción equivalente que representa 2 sextos. Por lo tanto, la más pequeña sería 2 sextos. Luego, nosotros tendríamos que seguir con 30 partido en 60, que viene siendo fracción equivalente que representa a 1 medios. Luego vendría 3 partido en 5, porque estoy mirando el 36 partido en 60, ¿no es cierto? Y finalmente vendría 45 partido en 60, fracción equivalente representante de 3 cuartos. Es decir, 3 cuartos sería la fracción más grande de todas. Y ahí está el orden. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este caso, en el ejercicio número 3, si ustedes se dan cuenta, tengo decimales y fracciones. Lo que yo voy a hacer es transformar estas decimales a fracción. Para mí es mucho más fácil transformar de decimal a fracción y ordenar que dividir estas y trabajar de esa forma. Entonces, en este caso, vamos a tomar este 0,35, que es un decimal finito. Por lo tanto, esto es 35 partido en 100. 35 partido en 100 se puede simplificar. Entonces, 35 dividido en 100 puede ser dividido por 5. Y si dividido por 5 arriba y por 5 abajo, llegamos al 7 sobre 20, que sería la fracción representante, ¿no es cierto?, de 0,35 y no solamente la fracción representante, sino que la fracción irreducible. Luego, este 1,3 periódico es lo mismo que 13 menos el antiperiodo, que es 1, dividido por tantos 9 como decimales hay en el periodo. 13 menos 1 sería 12, o sea, 12 partido en 9. Pero 12 partido en 9 se puede simplificar. Dividimos por 3. Y si dividimos por 3, llegamos al 4 tercios. ¿Ya? Entonces ahora nosotros estamos en condiciones de trabajar las siguientes fracciones. Sería 7 sobre 20, 7 sobre 20, después viene 2 tercios, después viene 4 tercios y después viene 3 cuartos. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el mínimo común múltiplo. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? En este caso, el mínimo común múltiplo sería 60. Vamos a calcularlo de cualquier forma. Entonces vamos a buscar un espacio aparte. A ver, aquí mismo, chiquitito. Entonces tendría el 20, el 3 lo voy a colocar una vez porque está repetido y después el 4. Entonces, un número que divida a todos o a la mayoría sería el mismo 4, que divide al 20 y al 4, obteniendo acá un 5, un 3 y acá un 1. Después viene el 5 y después viene el 3. Entonces, llegamos al resultado final. 4 por 5, 20 y 20 por 3 sería 60. ¿Ya? Entonces, 60 es el mínimo común múltiplo, como yo le había dicho. Vamos amplificando. 20 multiplicado por qué cosa se transforma en 60. 20, aquí no vamos a hacer esta parte porque no tenemos el espacio, pero sí vamos a hacerlo. 20 por qué me da 60 por 3. Eso quiere decir que amplifico por 3 arriba y abajo. Sería 7 por 3, 21 partido en 60. Entonces ahí tengo la fracción equivalente del de arriba. Acá, ¿por qué tendría que amplificar para que me dé 60? Por 20. 2 por 20, 40 partido en 60. Acá, ¿por qué? Para que me dé 60, por 20 también. Entonces acá me daría 80 partido en 60. Y finalmente, 4, ¿por qué me da 60? Por 15. 3 por 15, 45 partido en 60. Y ahora vamos ordenando del menor al mayor. El más chico sería 21 partido en 60 y 21 partido en 60 es representante del 0,35. Entonces 0,35. Aquí este ya sería el orden final, así que vamos a colocar una línea, ¿no es cierto? Así. Ya. Después vendría, si sigo el orden, vendría el 2 tercios. Después vendría el 45 partido en 60, que es representante de 3 cuartos. Y finalmente llegaríamos al 80 partido en 60, que es representante del 1,3 periódico. Y de esa forma
tenemos ordenadas nuestros decimales y fracciones. Entonces, como ustedes pueden ver, la transformación de decimal a fracción es muy útil. La simplificación también, y la amplificación se ocupa en orden y en sumas y restas de fracciones. Todo lo que está acá en esta pequeña clase que acabo de realizar va a ser muy utilizado en la clase siguiente, en donde vamos a ver operatoria de números racionales, es decir, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de fracciones. Para eso, échenle un ojo a Papomudas, que lo vimos en la clase de números enteros, y también vamos a resolver algunos problemas relacionados con la aplicación de fracciones. Yo soy el profe Gemat, su profe favorito, y nos estamos viendo en una próxima clase en donde vamos a trabajar todo lo anteriormente comentado. Que esté muy bien. Cambio y fuera.